Tras 9 partidos con Matarazzo sin perder, llegó la primera derrota. Pero ¿quién nos iba a decir con ese difícil inicio de temporada que íbamos a lamentar así una derrota en el Santiago Bernabéu? Arrancamos Coasen Reala. Tampoco le hizo falta al Real Madrid su versión más brillante para ganar a la Real. Lo analizamos todo hoy y arrancamos ya a pensar en lo que nos viene. Ángel López, muy buenas. Muy buenas, Iris. Es verdad que no fueron buenas las sensaciones durante todo el partido. Bueno, fueron peores yo creo que en la primera parte que en la segunda, pero ya en la segunda el partido estaba resuelto. Yo creo que la Real no dio el nivel suficiente como para ganar en el Santiago Bernabéu. Tampoco creo que fuera una cuestión de energía. Es verdad que había jugado 3 días antes y el Real Madrid no. Fue una cuestión meramente futbolística y pasó lo que tenía que pasar. Que la Real sufriera su primera derrota, que fuera en el Santiago Bernabéu y que fuera con ayuda arbitral Real Madrid. Michel González, muy buenas. Muy buenas. Enseguida entramos en las polémicas y en las ayudas arbitrales, pero mirando para casa, ¿tú crees que falta un poco de intensidad? No, yo creo que tuvo la Real pues un mal día en el peor escenario, porque el 11 fue bastante reconocible, quitando a Wesley, y bueno, no creo que... Pues fíjate, la Real también cuando recibe ese gol en el minuto 3, pues prácticamente empata, ¿no? Enseguida y consigue reaccionar. Lo que pasa es que, bueno, sí que hay 2 jugadas, sobre todo la primera, ¿no? Que condiciona un empate, o sea, después de empatar el gol de penalti, en esa primera acción de Vinicius, y luego yo creo que a la Real le dieron de su propia medicina, porque el Real Madrid estuvo mejor plantado, los 4 jugadores del centro del campo, pues tanto Tchouaméni, Camavinga, Valverde, que nunca sabes por dónde actúa, y Arda Güler, pues hicieron superioridad con las caídas de Gonzalo por dentro, y la Real intentó tapar por dentro y se quedó por los pasillos exteriores, se quedó totalmente pues vendida, ¿no? De ahí viene pues tanto el centro del primer gol, sí, como las jugadas, sobre todo de Vinicius contra Aramburu, en las que prácticamente no había opción de ayudas defensivas. Así que mal día en la oficina, en el peor escenario posible. Ángel, sí, ya me conocéis y sabes que me da mucha rabia tener que hablar de los árbitros, sí, pero es verdad que en las últimas semanas estamos hablando en exceso, pero es que no nos queda más remedio. Sí, en este caso también, porque duele igual, aunque sea previsible, y yo creo que, bueno, el Madrid hubiera ganado igual sin la ayuda arbitral. Estoy convencido de ello por todo lo que comentaba Michel. Creo que la Real en defensa además estuvo excesivamente blanda, contemplativa, por ejemplo en el primer gol o en el gol de Valverde, que le dejan chutar en la frontal del área. Pero es verdad que cuando el Madrid parece que está un poco más apurado, siempre tiene, como ha pasado con el Atleti esta temporada, la ayuda arbitral. Me da la sensación de que el primer penalti sí puede serlo, aunque es verdad que Vinicius teatraliza la caída, hay un pequeño contacto de Aramburu, pero el segundo es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza porque se está tirando desde el vestuario prácticamente Vinicius, y para cuando recibe una especie de contacto de Aramburu, cuando trata de quitarle el balón al venezolano, el brasileño ya está en el suelo y aún así pitan penalti y no lo corrigen en el VAR. Pero casi, bueno, esto te duele porque lo ves venir, pero casi lo que más me dolió es que Camavinga hizo 3 entradas merecedoras de tarjeta amarilla, pero clarísimas, y terminó sin chartela. Y es increíble que pase esto cuando hubo 2 pisotones claros. Bueno, no sé qué pensará el defensa del Sevilla, que fue expulsado al minuto 12, creo, por 2 acciones muy similares a las de Camavinga, que no tuvo castigo. Sigue habiendo un doble rasero, se mide a algunos equipos como el Real Madrid en su casa, como el Athletic o como el Barcelona, con un rasero totalmente distinto, con una vara de medir completamente diferente a la del resto. Y esto, insisto, el Real Madrid hubiera ganado igual, pero duele. Uno cuando se siente tan maltratado y tan atropellado, pues sigue doliendo. Michel, no sé si coincides en que la primera puede ser discutible, pero el segundo es un piscinazo de película. A mí me parece que los dos se tira. Otra cosa es que luego, posteriormente, haya un
un contacto, ¿no? Se Porque tira todos los clarísimo, contactos no son penalti. Entonces, pues bueno, ya es que es aburrido, es hasta cansino, encima con Vinicius, que es que se tira todo. Yo pondría chinchetas en el área y reduciríamos en un 95% los penaltis, porque ¿cuántos realmente son por derribo? ¿Cuántos penaltis en el fútbol hay por derribo? Si todos los jugadores van a tirarse. Entonces, pues bueno, el árbitro... Además, mira, le comenté a Beñat Barreto, que lo tenía al lado, cuando metió la Real el gol de penalti, que fue un penalti clarísimo, para que te piten un penalti en el Bernabéu tiene que ser clarísimo. Le digo, ahora lo que metemos es que la primera caída va a haber penalti. Pero fue, 2 minutos antes, porque el árbitro siempre tiene ese cargo de conciencia de, jolín, he pitado un penalti en contra del Real Madrid en el Bernabéu. Encima este árbitro pues no iba mucho tiempo en primera división, y yo creo que con un penalti como el de Vinicius, él mismo se quita hasta un peso encima, ¿no? Sí. Ya he pitado un penalti a favor de Madrid, además como nadie te lo va a discutir, todo el mundo te aplaude. Pero bueno, es que esto llevamos viéndolo siempre. Entonces, bueno, como nadie quiere solucionarlo, pues bueno, pues, no, pues a mí me duele que cada vez se premie más al tramposo. Lo dijimos con Paredes, el central del Atleti, porque logró la expulsión de Bryce por hacer teatro, por caer pues 1 segundo y medio después de una supuesta agresión, de un supuesto contacto que desde luego no se ve, y con Vinicius pasa lo mismo. Es que yo creo que aún da todavía más rabia, en mi caso, y esto ya es una opinión personal, me da todavía más rabia porque obviamente, y lo has dicho tú, el Real Madrid en su casa, pero es que todo el mundo sabe que Vinicius se tira. O sea, los árbitros saben que Vinicius se tira siempre. Entonces, creo que deberían estar todavía más atentos a esas jugadas. El tema es que el VAR se introdujo, ¿cuándo fue ya? Hace 8 años o por ahí, para conseguir un fútbol más justo. Y lo que están consiguiendo es un despropósito tremendo. Primero, porque los árbitros ya no saben qué pitar, tienen un nivel inferior, o sea, muy inferior al que tenían hace 10 años, y ya se ha desvirtuado todo. Porque ahora da igual, por ejemplo, como en la jugada del otro día de la mano de Laporte, da igual que lo revise el VAR, que da lo mismo, aunque sea mano y sea penalti, te dice que no, ahora que lo han metido en la nevera, ¿no? Sí. A Melero López. O sea, están reconociendo que fue penalti. ¿Y a mí quién me devuelve ese penalti? Ese penalti es que me puede meter en una final de Copa. Claro, ¿Quién? Claro. Porque a alguien se le ha ocurrido que no. O te dicen, no, ya he visto que Bryce no le ha hecho nada, pero no le puedo llamar porque el protocolo... Es decir, para mí... ¿Para qué vale entonces, no? Es que al final ese neverazo también, como decimos, que se quede sin pitar o que se quede sin estar en el VAR... A la Real no le beneficia nada. Eso le perjudica enormemente que no le hayan pitado ese penalti, porque imagínate que vas con un 0-2 ya al partido de vuelta. Es un desastre y se ve en todos los días, en cada partido, no solo la Real. El otro día, fíjate, el Barça, que es uno de los que le benefician, tú ves el partido el otro día, el Atlético de Madrid contra el Barça en la Copa, fue un despropósito. O sea, Juliano casi le arranca la pierna a Valde y le sacan amarilla. El gol resulta que no funciona, el gol anulado al Barça, a Cubarsí. No funciona el fuera de juego semiautomático. Pues si no funciona y ha dado gol, es gol. Entonces, yo ahora mismo el VAR solo cogería el fuera de juego semiautomático cuando funciona y bueno, y teniendo un buen ejercicio de fe, y el resto tienen que quitar y dejar como antes, porque antes al menos tú pensabas que el árbitro se había equivocado, no lo ha visto bien, está tapado. Ahora tú ya piensas en prevaricación, es decir, yo creo que se están tomando decisiones injustas, o sea, se están tomando decisiones a sabiendas de que son injustas. Por ejemplo, de Bryce, nadie puede sostener que Bryce haya habido una agresión, pero es que encima cumplen 2 partidos. ¿Por qué? Porque el problema está en que los que están en los comités, en el que está el VAR y el que está el árbitro, o sea, y el que está en el campo son los árbitros o exárbitros. Entonces, es que es insolucionable este tema. Sí, pero luego es curiosa la reacción que ha tenido la Real como club, porque hoy, leyendo la crónica que hizo el propio club en su web oficial, dice 2 penaltis que en la otra área difícilmente se habrían pitado. Es durísimo esto, ¿eh? Del penalti primero dice más que discutible, y del segundo, el colegiado ha pitado otro penalti de esos. Eso en la misma web de la Real Sociedad, pero curiosamente, Pellegrino Matarazzo, cuando le preguntaron sobre este extremo, dio la razón al árbitro. Bueno, quiso decir que hay contacto y ahí ya no podemos hacer nada. No se le puede quitar la razón al árbitro si hay contacto, como echando la culpa a Jon Mikel Aramburu. Incluso Mikel Oyarzábal, cuando le preguntaron los periodistas de Madrid después del partido sobre los penaltis, bueno, él dijo que algo así como que no quería gastar energía en hablar del árbitro. Que me parece una estrategia que puede ser hasta inteligente, porque hay un partido decisivo el 4 de marzo y no hay que calentar a la gente que anda por ahí
con respecto a los arbitrajes, por lo menos hasta después de ese partido. Yo creo que eso es... Pero bueno, ves cómo ha reaccionado también pues el que escribe la crónica en la web de La Real y desde luego no tiene nada que ver con la reacción, con las declaraciones de Matarazzo y de Oyarzábal. Hombre, yo creo que también tanto Matarazzo en rueda de prensa como luego Mikel, y más sabiendo en el escenario en el que estás, con el foco que tienes, es decir, si Oyarzábal sale a esa zona mixta y dice cualquier cosa sobre Vinicius, sobre el árbitro, sabe que eso se va a multiplicar, claro, que ese discurso va a estar en todas las teles y en todos los periódicos. Pues entonces a mí sí que me parece más inteligente. Obviamente, todos sabemos lo que hay, todos hemos visto lo que hay, pero el no calentar en exceso el ambiente a mí sí que me parece inteligente. En un partido tan malo como el que hizo la Real, recurrir al arbitraje, sí. Es decir, también, no sé si es oportuno. Entonces no era el día para decir, pues bueno, no para cargar contra los árbitros y sí para mirar hacia adentro y lo que habías hecho tú. Pero es que la Real, desde finales de diciembre, ese partido contra el Levante, con aquel penalti que te virlan 2 puntos, que no fue penalti, el de María Azcurrena, con todo el mundo, es que además miras fuera de aquí y todo el mundo lo reconoce. Ya 2 puntos que te han ido sin la expulsión de Brais, la Real gana el derbi en Liga, son 4 puntos, estás con 35, estás a 3 del Betis. Entonces, ahora mismo la mano de Labor es que clama al cielo. Pues era un gol que te puede meter ya en la final y entonces va lloviendo sobre mojado y lo peor es que para el 4 de marzo estamos todos cagados con el arbitraje, cagaos. Yo entiendo que el Atleti es un buen equipo y te dice, oye, te puede ganar, pero es que es lo que más temes es al ínclito que te van a poner en el bar, en el campo, y eso es ahora mismo lo que más temor te infunde, ¿no? Y lo vimos en el vídeo del Guasen Real del directo, que yo al principio decía, porque no me lo quería creer, lo de, no sé, igual era para invocar a que se hiciera justicia, y dije, es uno de los árbitros que mayor garantía nos da. Manolete, José María Sánchez Martínez. Y luego, pues fue lo de siempre. Pues sí, fue lo de siempre. Y con respecto a lo que dices, pues es verdad que con un resultado de 4-1 y con esa superioridad que demostró el Real Madrid, el llorar por los árbitros, pues igual está fuera de lugar, aunque te duele al final, es que quedas herido porque sabes lo que va a pasar y pasa. Y aquí hace tiempo alguien me dijo que aquí hay 2 realidades que no puedes eludir. Una es Hacienda y otra es la muerte. Yo incluyo una tercera, Hacienda, la muerte y penalti a favor del Real Madrid. Son realidades de las que uno no se puede desmarcar. Quedas avisado desde este momento que no pienso dejarte hablar del árbitro antes del partido de vuelta. Venga, no voy a decir absolutamente nada. Nada, y menos que es un buen árbitro. Aunque nos pongan bueno, al Peñista ya es árbitro de campo. Al que sea, no te voy a dejar, que lo sepas. Lo que vamos a hacer es, ahora sí que sí, mirarnos el ombligo, mirar hacia adentro, porque lo hemos dicho al principio, estas decisiones no ayudaron, pero el partido no se perdió por eso. ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué crees que le faltó a la Real, Ángel? A ver, luego viendo el desarrollo del partido, hubo fases del mismo en las que realmente la Real me gustó. Me gustó cómo combinó en campo contrario, me gustó cómo se asociaba. Claro, yo creo que también el marcador estaba muy determinado desde el principio y eso, lógicamente, luego influye mucho en lo que se puede ver. Pero, a ver, no me gustó la Real defensivamente. Yo la vi frágil desde el principio, yo creo que la vi vulnerable. Y eché mucho de menos también las salidas al contragolpe. Yo creo que la Real está un tanto hundida en su área y luego a la hora de contraatacar, que es lo que mejor se le está dando en la era Matarazzo, pues veía como muy descolgados a los de arriba, a Carlos Soler, a Oyarzábal, y no veía manera de salir para hacer daño. Realmente ahí no tenías a tu arma de destrucción masiva, que es Gonzalo Guedes, que era suplente, lógicamente porque estaba muy cansado. Pero sobre todo echen falta eso, ¿no? La capacidad para salir corriendo y buscar el ataque rápidamente, que era lo que ha hecho durante todos los partidos anteriores. Michel, tú estabas allí, ¿cómo lo viste desde el campo? Pues yo creo que le falló todo, incluso desde el plan de partido, ¿no? Porque creo que de inicio intenta salir a presionar arriba, pero fue muy difícil en emparejar, ¿no? Tener un posicionamiento bueno en el campo y estar cerca de las marcas al Madrid para hacerle daño. De hecho, el Madrid juega más fácil a la contra que la Real, tratándose de un equipo pues que está peleando por la Liga y juega en casa, ¿no? No le importó ceder espacio y con esos cambios de orientación a
a Vinicius pues hacer mucho daño en la Real. Yo creo que también hay un factor que no juegue Guedes, evidentemente, ¿no? Por la acumulación de minutos que lleva, pero seguramente el jugador más en forma de la Real y que en su lugar juegue seguramente el peor ahora mismo en cuanto a rendimiento de la Real, pues claro, cambia mucho, ¿no? Que no es que no juegue tu mejor jugador y juegue el quinto, no, es que seguramente ahora mismo de los 25 jugadores de la Real es el que menos rendimiento te puede ofrecer. Wesley, a partir de ahí, pues bueno, le faltó a la Real estar bien compensada en las líneas, tener una presión al Madrid. Si no haces presión al balón y tienes una posición adelantada, es que te destroza las espaldas. Y no nos olvidemos que también hay una de Gonzalo antes del descanso que puede marcar a puerta vacía. En la segunda hay varias. Entonces yo creo que fue un partido muy cómodo para ellos, en los que la Real le falta estar mejor posicionada para presionar y en los que sufre mucho corriendo para atrás. Salió con Wesley Matarazzo, pero vamos a decir que casi no le quedó otra que volver a tirar de Guedes. Sí, bueno, iba a dejar la crítica a Wesley para el semáforo rojo, pero bueno, es verdad. Era tal el despropósito del rendimiento del brasileño durante toda la primera parte que no quedó más remedio que sacar a Guedes en la primera, bueno, en el descanso. No entiendo las razones por las que optó de nuevo por este futbolista. Supongo que para darle una oportunidad. Se ve que le ha visto bien en los entrenamientos, pero yo creo que ni futbolísticamente, ni condicionalmente, ni emocionalmente está preparado para rendir en la Real. Es curioso porque se buscaba con este fichaje un rendimiento inmediato, dada la ausencia de Cubo, que se le fichó por eso, lo dijo Eric Bretos. Y resulta que, bueno, pues un mes después, o lo que sea, o no sé cuántas semanas han pasado, pues está nulamente preparado para rendir en la Real. Ha tenido 2 oportunidades y en el derbi quedó aplastado por la intensidad del partido, y yo creo que en el partido contra el Real Madrid quedó aplastado primero por la responsabilidad y luego por el miedo escénico. No encaró ni una sola vez. O sea, de momento Wesley Ribeiro, teniendo en cuenta que eres brasileño, es más Fabio Felicio que sabio, desde luego. No sé si te ha quedado algo por decir, pero vamos a poner las notas. Nos vamos con el semáforo. Vale. Vamos a darle un poco de margen. Sí, que empiece Michel. Michel, ¿vas a arrancar tú con el semáforo en este caso? Como venga. Siempre memorizado, sin papelito. Tremendo, Michel. Te puedo destrozar, ¿eh? No vamos a engañar como yo sé los de Ángel, a los pues oyentes y televidentes de Guatzen Reala. No, vamos a ver. Lo hemos hablado para no repetir antes para no repetir, programa. entonces vale. Condicionado. No podemos engañar. Pues el verde. Yo hoy me voy a mojar y creo que me voy a repetir. Sí. Yo voy a darle el verde a Carlos Soler. Creo que viene de un buen partido en la Copa y fíjate, tanto en el pase como que le mete a Ángel en la jugada del penalti. Sí. Luego creo que hizo varias acciones de córner, 2 contra 1, le puso ese balón a John Martín, que fíjate qué ocasión para haberte metido en el partido, que al final le sale bastante centrado el remate a la Sartearra. Incluso el gol anulado a Óscarson, que es fuera de juego, pero por muy poquito, es también Carlos Soler el que le mete ese balón. Yo creo que en estos últimos partidos está jugando un poco más adelantado, y cuando juega un poco más adelantado, como en el caso de la asistencia que mete a Guedes, el pase que le mete a Guedes en San Mamés, pues brilla más, ¿no? Y luego, sobre todo, que venía de jugar prácticamente el partido completo en San Mamés, contra el Elche 84-85 minutos, el otro día también 80 y pico. Entonces, un jugador que ha jugado 3 partidos prácticamente completos en 7 días, ¿no? También recuerdo el día Osasuna, que jugó 120, venía de jugar todo contra el Getafe, jugó 88 contra el Barça, hasta que le expulsaron. Es decir, es un futbolista que está demostrando que tiene continuidad, que tiene resistencia y que si se acerca, se le adelanta un poco la posición, pues también se puede exprimir un poquito más su calidad. Así que le voy a dar el semáforo verde dentro del contexto de un partido que tampoco era para lanzar cohetes, ¿no? Para echar cohetes. Luego, el amarillo, esta vez como un amarillo de pararte, ¿eh? En 4-1 no es un amarillo de pasar el semáforo. A Zubeldia. No sé si porque ve que ha perdido esa condición de titular indiscutible de antes,
a favor de Caleta Char, pero no le veo igual, no le vi cómodo. También es verdad que está jugando en el perfil izquierdo, donde en los últimos años pues ha estado casi siempre Lenormand, luego vino Aguer, y no sé, entre que ha tenido que cambiar de perfil y ya no se siente titular, no le veo con la misma seguridad. En el primer gol también es verdad que sale un poquito de zona en ese centro, quedándose prácticamente 1 contra 1 John Martín con Gonzalo. Entonces, no sé, creo que a ver si recupera un poquito de confianza, porque es uno de los jugadores más importantes para mí que tiene esta plantilla. Así que le doy un amarillo a Igor Zubeldia, y el rojo le voy a poner a Aramburu, que partiendo de la base que hemos dicho, que pues bueno, fueron 2 jugadas en las que Vinicius hace todo por tirarse, yo creo que no anda listo, ¿no? Y no es la primera vez, porque en Anoeta también hubo otro penaltito contra Vinicius hace un par de temporadas, y si no la pasada, ahora mismo no me acuerdo, creo que fue la pasada a principio de temporada, y creo que hay que ser más listo. Yo creo que Matarazzo, cuando en rueda de prensa dice que ha habido 2 contactos, es un mensaje también que le manda a su jugador. Está andando bien John Miquel esta temporada, pero jolín, hay que leer mejor lo que puedes hacer dentro del área, dónde, en qué campo y contra qué rival. Bueno, semáforo verde para mí, para Beñat Turrientes. Fue un partido de pocos lucimientos por parte de la Real, y yo creo que fue el mejor. Sobre todo estuvo muy activo y muy presente en el juego en la segunda parte, con sus clásicas conducciones. Creo que su aportación está siendo extraordinaria desde que está Pellegrino Matarazzo, y yo creo que es una satisfacción para todos los realistas ver a un canterano rendir a ese nivel. No sé cómo he dicho Matarazzo, pero es Pellegrino Matarazzo. Amarillo se lo doy a Yangel Herrera, porque bueno, creo que está jugando poco por sus lesiones, pero creo que su contribución está siendo buena. Ya había forzado una expulsión, un penalti, y el otro día, sin hacer alardes, pues mira, forzó un penalti por ir al espacio, un desmarque, y fue claramente derribado. Yo creo que tiene que ir a más y tiene que dar respiro a ese doble pivote formado por Gorrotxategi y por Turrientes. Y rojo, pues a Wesley, pues porque no hizo nada bien. Bueno, pues yo no os voy a contradecir. Estoy un poco de acuerdo con los dos, así que voy a hacer un mix sin mojarme mucho, porque yo el verde también se lo iba a dar a Turrientes. Creo que se está acercando a su mejor versión, que el nivel de confianza que tiene ahora mismo hay que aprovecharlo. La Real lo tiene que aprovechar, y creo que para mí fue el mejor. El amarillo se lo voy a dar a John Miquel Aramburu, porque yo creo que le faltó cabeza y le sobró energía. Entonces hay que, sobre todo en un escenario así, hay que medir un poquito más, pues eso, sobre todo la energía o el cómo se va, sobre todo dentro del área. Y el rojo también se lo voy a dar a Wesley. Creo que le vino grande, que no está para ni mucho menos sustituir a Guedes, que es complicado por cómo está en este caso el portugués, pero le está viniendo grande la situación y va a haber que darle más paciencia, por lo menos por ahora. Así que con este resumen continuamos el análisis y cerramos el semáforo. Mitchell, sí que te quiero preguntar por algo que ha comentado Ángel, porque qué diferente, ¿no? Vuelven a la titularidad tanto Ángel como Wesley con actuaciones muy diferentes. Sí, Yangel es una gran noticia que firmara 60 minutos a ese nivel, porque es el fichaje más caro del pasado verano. Había mucha confianza y hay muchas expectativas depositadas en él por tener un perfil diferente, ¿no? a los que tiene el resto de centrocampistas. Y la verdad es que yo creo, como ha dicho Ángel, lo habéis dicho los dos, que estuvo bien. Hubo un momento ya en el minuto, cuando se acercaba al minuto 60, que tuvo que hacer un sprint para tapar una de esas presiones arriba que fue Allen a saltar y dejó un espacio atrás. Y tanto Beñat como yo, Barreto, que estábamos, nos encogimos diciendo, ostras, que no sprinte mucho, porque son las típicas jugadas que una vez que ya tienes fatiga muscular y no muchos partidos, te puedes resentir. No le pasó nada, y bueno, sin duda es una gran noticia de Wesley. Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Y lo ha dicho muy bien Ángel, es un jugador que venía para rendimiento inmediato para estos 3-4 meses, sobre todo por la ausencia de Cubo probablemente hasta finales de marzo. Y joder, es muy difícil, o sea, ahora mismo no recuerdo un jugador que haya llegado
tan verde a la Real, ¿no? Recuerdo fichajes muy malos. Pero este no creo que sea malo, o sea, un brasileño no creo que técnicamente sea malo, pero es que verde le veo, vamos, parece un jardín botánico, o sea, es que no sé, es que no le veo bien ni en defensa, le ves, ni en ataque, como dices, en vez de mirar para arriba alguna situación de 1 contra 1, miraba más a Jen y no sé, la verdad, a ver, yo creo que Eric Bretos tiene buen olfato y la mayoría de sus incorporaciones, quitando pues por alguna lesión que haya habido de por medio, yo creo que han sido buenas, pero no sé. Sí es verdad que la diferencia, ¿no?, entre el fútbol de Arabia Saudí con la Liga Española es muy grande, pero la verdad es que me tiene desconcertado este chico. Ahora que vemos a Matarazzo, y por cierto, haciendo el dale cabeza a la afición de la Real en Santiago Bernabéu, qué imagen más bonita, el propio entrenador había dicho que el jugador, que Wesley, no había entrenado a esa intensidad nunca en su vida, claro, ni en el Corinthians ni en Arabia. Pero eso también se tenía que haber considerado a la hora de elegir al jugador. Vemos a otros futbolistas fichados por otros equipos en este mercado de invierno y no tenemos que irnos muy lejos. Por ejemplo, en Osasuna, que están rindiendo desde el primer partido, pues porque vienen de ligas de mayor exigencia. No sé, igual se podía haber tenido en cuenta también eso a la hora de contratar a este futbolista. Nos dicen que hasta su propio progenitor se extrañó de verle tan achicado y de verle con ese miedo, ¿no?, a encarar, que es lo que tiene este futbolista, que le das el balón, encara y se va a portería, pero cada vez que recibió echó el balón hacia atrás. Esto no tiene que ver en este caso con el físico, con la condición, que eso es lo que le penalizó en Bilbao, tiene que ver con la mentalidad, con que sencillamente, siendo joven y viniendo de Arabia, no está preparado emocionalmente para afrontar un partido como el del sábado pasado. La semifinal del 4 de marzo está en la mente de todos, es el objetivo, pero es verdad que yo creo que ahora estas 2 semanas limpias en las que el próximo sábado a las 2 de la tarde la Real recibe al Oviedo, luego está ese viaje a Mallorca. Han tenido, por ejemplo, ahora 2 días de descanso, ayer y hoy la plantilla, y el tomar un poco de pausa antes de la revolución que va a ser, yo creo que está bien. Y centrarse en la Liga. Yo creo que ahora la Real no puede pensar en la semifinal de Copa, porque tiene 2 partidos que yo creo que son vitales para su lucha europea. Ahora está en una muy buena situación para atacar por lo menos la 7ª y la 6ª plaza, porque tiene partidos que se pueden considerar accesibles en Anoeta. Por ejemplo, tiene 3 seguidos en casa, creo que es en el mes de abril. Y además se ha quitado ya Real Madrid y Barcelona en esta segunda vuelta. Por lo tanto, yo creo que es un calendario propicio para atacar esas posiciones. Y todo lo que sea pensar en Copa a estas alturas, con un partido contra el Oviedo el sábado en Anoeta, para mí es un error. Sobre todo considerando que ahora las semanas son limpias. Le van a venir bien estas 2 semanas a Matarazzo, pero entiendo que no sé si va a poder recuperar a los jugadores a los que está echando de menos la Real. Por supuesto, Cubo no. Y quiero ver a ver si recupera a Barrene. Al único que puede recuperar es a Zaharian, que desde luego nunca ha sido especialmente trascendente en este equipo, por lo menos por ahora. No, pero para jugar, claro, hoy en día los partidos se juegan con 16 jugadores. Eso de entrar en el yo creo que roster, Zaharian y Barrene, jolín, pues que para dentro de 2 semanas o ya para el día del Oviedo o contra el Mallorca, tener esa posibilidad de 15-20 minutos, pues te cambia mucho, ¿no? Y también Susic, que estaba jugando muy bien. Se lesionó en el último partido en Anoeta contra Elche después de marcar y ya va a poder jugar contra el Oviedo. Esta es una muy buena incorporación para la Real. Más que recuperar a esos jugadores que veremos a ver cómo van evolucionando, yo también me refería, por ejemplo, al caso de Guedes. Sí. Al final tiene que tirar de él en el Bernabéu por cómo se están dando las cosas, pero me refiero a que separando los partidos semana a semana es más fácil que esos jugadores que están agotados físicamente se vayan recuperando, más que recuperar a esos jugadores lesionados, que también sería importante, ¿no, Michel? Sí, pero tienen que seguir jugando. En el último Aguas en Real hablábamos, la Real se ha acostumbrado a jugar en los últimos años cada tres días. Y eso es lo que distingue a los equipos grandes de los pequeños. Y ha sacado buenos resultados. Quizás hablamos mucho, ¿no?, del cansancio de Guedes porque lo ha jugado todo, pero también es verdad que cuando ha estado Barrene y Cubo ha sido primero a principio de temporada no era titular y luego cuando ha sido titular tenía buenos relevos durante el partido para quitarse 15 o 20 minutos. Ahora sí que viene jugando más pues por las lesiones de los otros compañeros, pero no creo que estén unas cifras escandalosas de minutos jugados sobre el 100%.
respecto a otros jugadores. Entonces no creo que esté a punto de petar, todo lo contrario. Creo que esos jugadores necesitan seguir en activo, seguir acumulando minutos, porque cuando están bien es cuando hay que estrujarlos. Y luego cuidado con las semanas de un solo partido, porque ha habido veces, y hablando con futbolistas te lo confirmaban, que cuando tú estás bien, lo que te gusta y lo que te mantiene activo es jugar muchos partidos. El año pasado la Real se vino abajo después de perder la semifinal de Copa en el Bernabéu, el 1 de abril, y luego decíamos, ya verás, ahora con un partido por semana nos vamos a salir. Se vino abajo. Es verdad que ahora queda más tiempo para el final y queda ese partido, sobre todo el 4 de marzo, donde todo el mundo tiene puesto las miras, y te viene bien tener alguna semana así, sobre todo para tener calidad de entrenamiento, porque desde que ha venido Matarazzo, pues prácticamente esto ha sido un milagro, porque no ha tenido tiempo para trabajar mucho, porque si tienes 3 partidos es activación y recuperación, y activación y recuperación. Pero bueno, está claro que ahora vienen 2 partidos que no hay que descuidar la Liga, y que van a venir bien, aparte de sumar puntos para la Liga, pues para llegar en buena racha ese partido del 4 de marzo. Aseguraba Mikel Oyarzabal después del partido, lo vemos en la apertura de Deportes de hoy, que dentro del vestuario dicen que están tranquilos. Él decía que la afición ha descorchado la botella de champán, es normal, que el suflé está alto, pero porque se ha generado esa ilusión. Pero dice que, Ángel, que dentro, por lo menos de momento, calma. Están tan ilusionados como el más común de los aficionados, como cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que ese es el mensaje que tienen que transmitir hacia afuera. Evidentemente, a estas alturas de la película la Real no ha conseguido nada, pero es imposible bajarse de este tren de ilusión que ha conseguido el maquinista Matarazzo, ¿no? Porque han sido buenísimos los resultados. Hemos estado haciendo balance incluso después de la derrota contra el Real Madrid. Antes del partido de esta noche, la Real sigue siendo el segundo mejor equipo de 2026, y son 6 victorias en 10 partidos, y son 2 eliminatorias ganadas en Copa y una ventaja para llegar a la final de Copa en semifinales. Por lo tanto, es que, insisto, sí, el mensaje hacia afuera puede ser ese de tranquilidad, no hemos hecho nada, el suflé está alto, pero dentro estoy seguro de que están tan ilusionados en hacer algo grande esta temporada como cualquiera de los aficionados o de los 30.000 que irán el sábado a ver al Oviedo. Yo creo que hay ilusión, pero no euforia. O sea, aquí los guipuzcoanos... pero bueno, es que somos muy guipuzcoanos. No, pero es así. Sí. No veo a nadie en el entorno que dé por hecho que vayamos a pasar incluso a la final. Que estemos en la final, y que esto y eso yo creo que es positivo, porque es verdad, porque estamos en el descanso, en esta eliminatoria, vamos con un gol de ventaja, y un gol al final se equilibra pronto. Y yo creo que precisamente en cualquier otro sitio habría una euforia desatada mucho mayor de la que hay ahora aquí, y yo creo que eso es positivo, porque somos conscientes de la dificultad, ¿no?, que va a entrañar alcanzar una final de Copa. Os tengo que preguntar, porque no ha pasado desapercibido en redes sociales, ese gesto al final del partido de Dani Díaz, que va a pedirle la camiseta a Vinicius. Se ha comentado mucho, se ha criticado mucho, sobre todo eso, insisto, en redes sociales. No sé qué os parece. A ver, a mí es una imagen que no me gusta y que nunca me ha gustado, pero bueno, yo poco le puedo achacar a este chaval. Lo único que lo podía haber hecho dentro... Es lógico, es su primer partido, casi es su primer partido en la Real, es su cuarto partido en la Real, tiene 19 años y está delante de Cristiano Ronaldo. Y además creo que la camiseta se la había pedido su hermano pequeño. Vinicius. De Vinicius. ¿Quién ha dicho? Cristiano. Madre mía, bueno, pues también puede tener de ídolo a Cristiano Ronaldo, pero le pidió la camiseta a Vinicius. Pues bueno, vamos a dejar en paz al chaval, que yo creo que además cada vez que sale lo está haciendo bien, tiene 19 años, ya aprenderá. He visto a jugadores de la Real Sociedad mucho más experimentados hacer cosas mucho peores para conseguir camisetas de jugadores del Barça, del Madrid. Así que, bueno, no creo que haya que cargar contra Dani Díaz por eso. Aunque sí, supongo que le habrá agarrado por la solapa Mikel Oyarzabal y le hará ver que esto está bien que lo hagas, por supuesto, que tengas la colección de camisetas más amplia que puedas en tu casa, pero por favor en la intimidad sobre todo, porque lo marca todo. Después de caer derrotado por 4-1 contra el Real Madrid.
Michel y yo hemos asistido a una situación en la que los jugadores de la Real, después de perder 5-1, se fueron de fiesta después de una derrota, que es que lo marca todo, ganar o perder. Si tú te vas de fiesta después de ganar al Madrid, pues hasta te tienen que invitar a las copas. Pero después de perder tienes que estar recogidito porque la afición está hecha polvo, claro. No, y duele. Yo creo que es entendible y todos nos podemos poner en la piel del chaval, insisto, y coincido contigo en que si lo hubiera hecho en la intimidad hubiera sido mejor, y que entiendo que también todo el hate que le ha caído es que encima es lo que injusto. había pasado, no lo veo, más allá de injusto, es que después de lo que había pasado con Vinicius en el partido, yo creo que por ahí también... Sí, claro. Yo creo que es inoportuno, es decir, claro, no es es algo inoportuno. contra Dani Díaz. Si hubiera sido cualquier otro jugador, pues es el hecho, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo... He dicho, perdona, Cristiano Ronaldo, porque es que Vinicius me recuerda mucho a Cristiano Ronaldo en algunas actitudes. En lo malo, ¿no? Sí, en lo irritante, así, bueno, perdona. No, eso, que sobre todo es la inoportunidad, ¿no? Y el hecho de que, bueno, al final la afición está cabreada, y ver ese tipo de gestos, pues duelen, ¿no? Sin tener pues mucha mayor trascendencia. Yo recuerdo con Íñigo Martínez, nada más debutar en la Real, jugó un partido contra el Barça, sí. que empatamos a 2 en Anoeta, y pues a los pocos días, en una entrevista con él en Zubieta, le pregunté la típica pregunta de: oye, Íñigo, ¿con quién cambiaste la camiseta o intercambiaste? Pues no se vio. No, yo no se la he pedido a nadie del Barça, porque pedírsela, ¿qué pasa? Que son más que nosotros. Sí. Y no la había pedido, tenía 20 años o 21, ¿no? Luego pasó lo que pasó y dejó la Real como dejó, pero sí es verdad que ese tipo de cosas, pues al final es el camino, ¿no? Y sobre todo recordar, claro, Dani Díaz seguramente, pues a su edad no sabe la historia de la Real, pero para los que consideramos que la Real Sociedad es un equipo grande y hemos vivido épocas en las que ha peleado de tú a tú al Real Madrid, es que la Real ha peleado 5 o 6 ligas con el Real Madrid y la ha ganado 2. Entonces, claro, esto seguramente el chaval no sabe, que le has ganado una liga al Madrid en 81, que le has ganado una liga al Real Madrid en 82, que no te dejaron ganarle la liga del 80 por los árbitros, que en el 2003 estuviste hasta el último momento peleando al Madrid y los Galácticos la liga, que le has ganado al Real Madrid la primera Supercopa de la historia, ¿no? El año 83, tras ganarle 4-0 en Atocha, que le has ganado 2 semifinales al Real Madrid, año 51, año 88, siendo el partido de vuelta en el Bernabéu. Claro, la Real es un equipo que le ha competido de tú a tú al Real Madrid, ¿no? Y le ha provocado no pocas derrotas. Entonces, cuando tú ves que pierdes 4-1, que estás más quemado que la pipa de un indio, y ves un jugador de la Real, me da igual que sea Dani Díaz, como cualquier otro, que está con risitas cambiando la camiseta, pues te duele. No, además, sobre todo, la gravedad igual viene por el protagonista, por Vinicius, que se había tirado 2 veces y que es un jugador que un día marcó de penalti en Anoeta y hizo el gesto de callarse a la grada. Entonces, claro, Dani Díaz va a aprender seguro que la camiseta más valiosa que va a tener en su armario va a ser la suya. Yo de la Real. Ahí coincido completamente, que creo que por la gravedad del protagonista, creo que también se ha hecho la bola más grande. De los errores se aprende, y yo creo que no volverá a pedir por lo menos una camiseta en público a Vinicius, pero insistimos, bueno, pedir también respeto para todos los jugadores, a pesar de todas las circunstancias. Y vamos a terminar con un apunte sobre el Oviedo, porque es verdad, lo hemos dicho, visita el fin de semana a Noeta, después de perder precisamente contra el Athletic, un Athletic que lo tenemos ahí, lo tenemos que estar vigilando, que parece que ellos mismos sí que se creen que están saliendo un poco de ese pozo en el que estaban metidos. No, seguro, y con estos resultados que están consiguiendo pues últimamente con victorias, pues todavía hallarán un escenario mejor para venirse arriba, ¿no? No fue un gran partido el de ayer. El Atleti hizo una primera parte muy mala, pero bueno, también tuvo la virtud de venirse arriba en la segunda y remontar el partido contra el Oviedo. Va a ser un Atleti muy distinto el del 4 de marzo al del partido de ida. Entre otras cosas porque va a tener a sus mejores jugadores probablemente en liza. Ayer se lesionó Jaureguizar, probablemente se recupere para el partido contra la Real, pero ya van a estar los Sánchez, los Nico Williams, Vivian, compañía, que hacen del Atleti. Yuri ayer también Yuri volvió. Importantísimo,
que hacen del Atleti un equipo mucho más potente, competente y desde luego amenazante para ese partido. Que la derrota de la Real de ayer no empañe todo lo que estaba consiguiendo el equipo, porque vemos que va a venir un equipo con la moral mucho más alta de la que recibió a la Real en San Mamés. Hablas del partido del Athletic, sí. Sí, no. Lo que decía Ángel, la oportunidad está en el partido de ida. Yo creo que la Real la aprovechó porque ganó. Es decir, si hubiera empatado la cosa hubiera estado mucho más complicada. Creo que hizo lo que tenía que hacer. Fue un equipo valiente, incluso con el 0-1, los cambios de Matarazzo metiendo a Óscarson para juntarle arriba con Oyarzábal. Lo que denotó es que la Real quería aprovechar esa oportunidad. Y ahora en la vuelta, pues bueno, a ver, el Atleti la temporada pasada fue cuarto. Este año es verdad que ha estado muy castigado por las lesiones y también por haber acumulado pues mucha competición, sobre todo con esos 8 partidos de Champions, que hoy en día pues a cualquier equipo que no sea Barça y Madrid, incluso al Barça yo creo que le ha pasado factura, ¿no? Pues hacen daño, y ahora pues tiene 15 días para recuperar efectivos, y va a ser un equipo que no sé si le va a dar tiempo a cambiar de 0 a 10 en este par de semanas que tiene por delante, pero que evidentemente va a ser un rival muy diferente al que se encontró la Real en el partido de ida en San Mamés. Tendremos tiempo el jueves de analizar esa previa. Oviedo, Iris, te diría, alguien de la Real te diría Oviedo. Analizaremos todo en la previa el jueves aquí en Guas en Reala, sábado a las 2 de la tarde, horario de bocadillo. Así que nada, gracias a los dos por haber estado hoy aquí con nosotros, y lo dicho, toda la actualidad sigue 24/7 en la web del Diario Vasco, y nosotros volvemos el jueves. Guas en Reala.